Emma Suns, por Jorge Luis Borges. El 14 de enero de 1922, Emma Suns, al volver de la fábrica de tejidos Starbuch y Lowenthal, halló en el fondo del zaguán una carta fechada en el Brasil, por la que supo que su padre había muerto. La engañaron a primera vista el sello y el sobre. Luego le inquietó la letra desconocida. 9 o 10 líneas borroneadas querían colmar la hoja. Emma leyó que el señor Meyer había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el 3 del corrido en el hospital de Bach. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia, un tal Feino Fein, del Río Grande, que no podía saber que se dirigía a la hija del muerto. Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue malestar del vientre y en las rodillas, luego de ciega culpa, de irrealidad, de frío, de temor. Luego quiso ya estar en el día siguiente. Acto continuo, comprendió que esa voluntad era inútil, porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y seguiría sucediendo sin fin. Recogió el papel y se fue a su cuarto. Furtivamente lo guardó en un cajón, como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos. Tal vez ya era la que sería. En la creciente oscuridad, Emma lloró hasta el fin de aquel día del suicidio de Manuel Meyer, que en los antiguos días felices fue Emanuel Suns. Recordó veraneos en una charca, cerca de Gualeguay. Recordó, o trató de recordar, a su madre. Recordó la casita de Lanús, que les remataron. Recordó los amarillos losanges de una ventana. Recordó el auto de prisión, el oprobio. Recordó los ánimos con el suelto sobre el desfalco del cajero. Recordó, pero eso jamás lo olvidaba, que su padre, la última noche, le había jurado que el ladrón era Lowenthal, Aaron Lowenthal, antes gerente de la fábrica y ahora uno de los dueños. Emma, desde 1916, guardaba el secreto. A nadie se lo había revelado, ni siquiera a su mejor amiga, Elsa Urstein. Quizá rehuía la profana incredulidad. Quizá creía que el secreto era un vínculo entre ella y el ausente. Lowenthal no sabía que ella sabía. Emma Suns derivaba de ese hecho ínfimo un sentimiento de poder. No durmió aquella noche, y cuando la primera luz definió el rectángulo de la ventana, ya estaba perfecto su plan. Procuró que ese día, que le pareció interminable, fuera como los otros. Había en la fábrica rumores de huelga. Emma se declaró, como siempre, contra toda la violencia. A las 6, concluido el trabajo, fue con Elsa a un club de mujeres que tiene gimnasio y pileta. Se inscribieron. Tuvo que repetir y deletrear su nombre y su apellido. Tuvo que festejar las bromas vulgares que comentan la revisación. Con Elsa y con la menor de los Cronfus discutió a qué cinematógrafo irían el domingo a la tarde. Luego se habló de novios. Y nadie esperó que Emma hablara. En abril cumpliría 19 años, pero los hombres les inspiraban aún un temor casi patológico. De vuelta, preparó una sopa de tapioca y unas legumbres. Comió temprano, se acostó y se obligó a dormir. Así laborioso y trivial pasó el viernes 15, la víspera. El sábado, la impaciencia la despertó. La impaciencia, no la inquietud y el singular alivio de estar en aquel día, por fin. Ya no tenía que tramar y que imaginar. Dentro de algunas horas alcanzaría la simplicidad de los hechos. Leyó en la prensa que el Nordstjernan de Malmo zarparía esa noche del dique 3. Llamó por teléfono a Lowenthal y insinuó que deseaba comunicar, sin que lo supiera las otras, algo sobre la huelga y prometió pasar por el escritorio al oscurecerse. Le temblaba la voz, el temblor que convenía a una delatora. Ningún otro hecho memorable ocurrió esa mañana. Emma trajo hasta las 12 y fijó con Elsa y con Perla Cronfus los pormenores del paseo del domingo. Se acostó después de almorzar
y recapituló, cerrados los ojos, el plan que había tramado. Pensó que la etapa final sería menos horrible que la primera y que la depararía, sin duda, el sabor de la victoria y de la justicia. De pronto, alarmada, se levantó y corrió al cajón de la cómoda. Lo abrió, debajo del retrato de Milton Sidus, donde la había dejado antenoche, estaba la carta de Fane. Nadie podía haberla visto. La empezó a leer y la rompió. Referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizá improcedente. Un atributo de la infernal es la realidad, un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agravaba tal vez. ¿Cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quien la ejecutaba? ¿Cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Sun repudia y confunde? Emma vivió por Almagro, en la calle Liniers. No consta de que esa tarde fue al puerto. ¿Acaso en el infame Paseo de Julio se vio multiplicada en espejos, publicada por luces y desnudada por los ojos hambrientos? Pero más razonable es conjeturar que al principio erró inadvertida por la indiferente Recoba. Entró en 2 o 3 bares, vio la rutina y los manejos de otras mujeres. Dio al fin con hombres del North Yarnan. De uno, muy joven, temió que le inspirara alguna ternura y optó por otro, quizá más bajo que ella y grosero, para que en la pureza del horror no fuera mitigada. El hombre la condujo a una puerta, y después a un turbio zaguán, y después a una escalera tortuosa, y después a un vestíbulo, en el que había una vidriera con los ángulos idénticos a los de la casa en Lanús, y después a un pasillo, y después a una puerta que se cerró. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en ellos el paso inmediato queda como tronchado del porvenir, ya porque no parecen consecutivas las partes que los forman. En aquel momento fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces, pensó Emma Suns una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio. Yo tengo para mí que pensó una vez y que en ese momento peligró su desesperado propósito. Pensó, no pudo no pensar, que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían. Lo pensó con débil asombro y se refugió enseguida en el vértigo. El hombre sueco o finlandés no hablaba español. Fue una herramienta para Emma como ésta lo fue para él, pero ella sirvió para el goce y él para la justicia. Cuando se quedó sola, Emma no abrió enseguida los ojos. En la mesa de luz estaba el dinero que había dejado el hombre. Emma se incorporó y lo rompió como antes. Había un roto en la carta. Romper dinero es una impiedad. Como tirar el pan, Emma se arrepintió y apenas lo hizo. Un acto de soberbia, y en aquel día el temor se perdió en la tristeza de su cuerpo, el asco. El asco y la tristeza la encadenaban, pero Emma lentamente se levantó y procedió a vestirse. En el cuarto no quedan colores vivos, el último crepúsculo se agravaba. Emma pudo salir sin que la advirtieran. En la esquina subió a un lacrosse que iba al oeste. Eligió conforme a su plan el asiento más delantero para que no le vieran la cara. Quizá la confortó verificar en el insípido trajín de las calles que lo acaecido no había contaminado las cosas. Viajó por barrios decrecientes y opacos, viéndolos y olvidándolos en el acto, y se apeó en una de las bocacalles de Warnes. Paradójicamente, su fatiga venía a ser una fuerza, pues la obligaba a concentrarse en los pormenores de la aventura y le ocultaba el fondo y el fin. Aaron Lowenthal era, para todos, un hombre serio, para sus pocos íntimos, un avaro. Vivía en los altos de la fábrica, solo. Establecido en el desmantelado arrabal, temía a los ladrones. En el patio de la fábrica había un gran perro, y en el cajón de su escritorio nadie le ignoraba, un revólver.
Cuando fue a buscarlo, esperó a que hubiera suficiente confianza para que lograra coger el revólver cuando menos se lo esperara. Cuando por fin lo cogió, le disparó 2 veces. Luego la volvió a disparar. Finalmente le dijo la acusación que había preparado hace ya mucho tiempo. He vengado a mi padre y no me podrán castigar. Pero no lo acabó, pues porque Lowenthal ya había muerto. Pero supo que había logrado escuchar suficiente para entender por qué pasó lo que pasó. Finalmente, cuando murió y ya todo estaba calmado, desordenó la habitación, desabrochó el saco del cadáver, le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el fichero. Luego tomó el teléfono y repitió con tantas veces que lo repitió una cosa increíble: que el señor Lowenthal la había hecho venir con el pretexto de una huelga, que abusó de ella y que al final ella lo mató por legítima defensa. La historia era increíble, pero se impuso a todos porque realmente era cierta. El tono de Emma Suns era verdadero el pudor y verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido. Y no eran falsas las circunstancias, la hora y uno de los 2 nombres propios. Y así fue como Emma Suns vengó la muerte de su padre.